Hola y bienvenido al canal Conocimiento para Dormir. Esta noche nos deslizamos hacia una de las fuerzas más antiguas y silenciosamente poderosas que dan forma a nuestro mundo, la tectónica de placas. Esta fuerza colosal guía el ascenso de las montañas, el nacimiento de los océanos y la lenta creación de los continentes en el planeta que llamamos hogar. Es el pulso profundo que yace bajo cada paisaje que alguna vez viste. Un ritmo paciente que remodela la Tierra a lo largo de millones e incluso miles de millones de años. Mientras te acomodas, imagina el suelo bajo vos, no como algo quieto, sino como una superficie viva transportada por gigantescas balsas de piedra, cada una moviéndose sobre corrientes muy por debajo del suelo. Exploraremos maravillas que se encuentran bajo los océanos, dentro de las montañas y profundamente bajo la piel tranquila del planeta. Si disfrutas estos viajes suaves, te invito a que le des me gusta, te suscribas o compartas un pensamiento abajo. Eso ayuda a que otros encuentren su camino hasta aquí también, un alma somnolienta a la vez. Pero por ahora, deja que tu respiración se suavice. Permití que tu cuerpo se vuelva pesado y deja que el mundo que deriva acune tus pensamientos. Comencemos. El suelo bajo vos nunca deja de moverse. Incluso cuando el mundo a tu alrededor se siente calmo y estable, la superficie bajo tus pies siempre está en un viaje lento y silencioso. La capa exterior de nuestro planeta está hecha de enormes losas de roca sólida que se deslizan sobre una capa más profunda que se comporta casi como piedra ablandada. Este movimiento es demasiado lento para que tus sentidos lo detecten. Sin embargo, a lo largo de extensiones inmensas de tiempo, remodela completamente la superficie de la Tierra. Las montañas se elevan, los océanos se ensanchan, los valles se abren y los continentes se desplazan hacia nuevos lugares. Cada paisaje familiar debe su forma a este movimiento suave y persistente. Podés imaginar el suelo como parte de un rompecabezas gigante que siempre se está reorganizando, guiado por fuerzas profundas que provienen del interior cálido del planeta. Aunque experimentamos los terremotos y la actividad volcánica como eventos repentinos, son pistas superficiales de un mundo inquieto que siempre está en movimiento. La verdad silenciosa es que la Tierra nunca se queda quieta, y la Tierra que conoces ya está en camino hacia algún lugar nuevo. La corteza terrestre está dividida en enormes piezas entrelazadas. La capa más externa de nuestro planeta no es una cáscara única e ininterrumpida, sino un mosaico de secciones rocosas inmensas que encajan como la superficie de un huevo agrietado. Estas piezas se llaman placas, y cada una se extiende por distancias enormes, transportando continentes, océanos o ambos. Los límites entre ellas son lugares de cambio constante, donde las placas se encuentran, se deslizan, se separan o se hunden una debajo de la otra. Aunque la corteza se siente inflexible y fuerte, es delgada en comparación con las capas que se encuentran debajo y deriva sobre una zona más profunda que es mucho más blanda a lo largo de largos periodos de tiempo. Estas placas explican tantas características a nuestro alrededor, desde profundas fosas oceánicas hasta montañas imponentes. Sus movimientos determinan dónde aparecen los volcanes, cómo evolucionan las costas y por qué los terremotos ocurren en ciertas regiones. Cuando imaginas todo el planeta cubierto por estas colosales piezas flotantes, comenzás a percibir la complejidad elegante de la Tierra como un mundo vivo y cambiante. Las placas tectónicas se desplazan a la velocidad a la que crecen las uñas. Las enormes losas que transportan continentes y océanos se mueven a un ritmo tan suave que resulta casi poético. En promedio, derivan apenas tan rápido como crecen tus uñas. Esta velocidad lenta parece insignificante en la vida cotidiana. Sin embargo, a lo largo de millones de años, lo cambia todo. Océanos enteros pueden abrirse o cerrarse. Cordilleras de montañas pueden elevarse donde antes no existían. Islas pueden colisionar con continentes o desplazarse a través de enormes extensiones de agua abierta. La razón por la que podemos medir este desplazamiento con tanta precisión
es que los científicos utilizan instrumentos de posicionamiento sensibles anclados alrededor del mundo, observando cómo las placas se mueven con una exactitud exquisita. El movimiento lento oculta una cantidad tremenda de energía, ya que estas placas son increíblemente masivas. Su movimiento guía la historia de la vida, el flujo del agua, la distribución de los minerales y la forma de cada rincón del planeta. Bajo la quietud de la vida diaria, la Tierra siempre está deslizándose hacia adelante en una danza lenta y paciente. Los continentes viajan por el planeta como balsas lentas. Los continentes que conocemos, con todas sus montañas, bosques, desiertos y ciudades, son transportados sobre las espaldas de placas que derivan a través del tiempo. Cada continente se comporta casi como una balsa hecha de roca más gruesa y liviana que flota sobre el material más denso del manto debajo. Estos bloques continentales han vagado ampliamente. Algunos una vez tocaron lugares de los que hoy están muy lejos. Otros se unieron para construir supercontinentes solo para separarse nuevamente. El movimiento es constante en lugar de repentino. Sin embargo, a lo largo de escalas de tiempo inmensas, los continentes pueden ocupar posiciones que afectan drásticamente el clima, las corrientes oceánicas y el desarrollo de la vida. Cuando un continente pasa sobre un punto caliente, puede generar cadenas de volcanes. Cuando dos colisionan, la Tierra puede arrugarse hacia arriba formando cordilleras. Incluso los paisajes tranquilos cargan recuerdos de estos viajes lentos. Cuando mirás un mapa del mundo, podés imaginar cada masa terrestre desplazándose lentamente, girando y cambiando como parte de un viaje vasto y antiguo. Las montañas se elevan a partir de la colisión de placas con una fuerza inmensa. Cuando dos placas presionan una contra la otra, la presión que generan puede elevar regiones enteras de roca hacia el cielo. A lo largo de millones de años, la compresión repetida pliega y engrosa la corteza hasta que grandes cadenas montañosas se elevan donde antes había llanuras planas. Las rocas dentro de estas montañas a menudo revelan historias asombrosas, incluyendo rastros de océanos antiguos, raíces profundas enterradas y minerales formados bajo presiones aplastantes. Mientras las montañas crecen, influyen en los patrones de viento, las lluvias y el movimiento de los glaciares. Incluso pueden moldear la evolución de plantas y animales que viven a lo largo de sus laderas. Aunque las montañas se sienten eternas, siempre están cambiando debido al levantamiento que las construye y a la erosión que las desgasta. Lo que parece piedra sólida y atemporal es en realidad un monumento a la lenta colisión de placas que se elevan y remodelan el cielo. Los fondos oceánicos se crean en dorsales de expansión. Muy por debajo de los océanos existen largas cadenas montañosas submarinas donde nace nueva corteza. En estas dorsales de expansión, el material fundido del manto asciende a través de grietas creadas por la separación de las placas. A medida que este material se enfría, forma nuevo suelo oceánico que se aleja lentamente de la dorsal en direcciones opuestas. Este proceso crea patrones simétricos en la corteza, incluyendo franjas magnéticas que registran la historia del campo magnético de la Tierra. Las dorsales son lugares dinámicos con actividad volcánica que repone continuamente el fondo marino. Las fuentes hidrotermales prosperan a lo largo de estas regiones, albergando ecosistemas extraños y hermosos que viven en agua caliente rica en minerales. Aunque las dorsales están ocultas bajo océanos profundos, son algunas de las características más activas del planeta. La creación de nueva corteza oceánica es parte de un ciclo continuo que moldea el fondo marino y impulsa la lenta expansión de las cuencas oceánicas a lo largo del tiempo geológico. La placa del Pacífico se está reduciendo mientras otras se expanden. Entre las muchas placas que cubren la Tierra, la placa del Pacífico es única porque está disminuyendo gradualmente su tamaño. Esta reducción ocurre a medida que se hunde bajo las placas circundantes a lo largo de arcos de zonas de subducción. Mientras la placa del Pacífico se reduce, otras placas crecen a medida que se forma nueva corteza en sus límites de expansión. Esto crea un equilibrio intrincado
donde el área superficial de la Tierra permanece constante, aunque las placas individuales cambian de forma y tamaño. La placa del Pacífico desempeña un papel importante en la geología global porque sus límites albergan una intensa actividad volcánica y sísmica. Muchos de los volcanes más activos del mundo se encuentran a lo largo de sus bordes. A medida que la placa continúa retrocediendo hacia el manto, surgen nuevas características geológicas y las antiguas desaparecen. Esta transformación continua muestra que las placas no son estructuras estáticas, sino componentes vivos de un planeta inquieto donde la creación y la destrucción siempre están entrelazadas. Los terremotos revelan los límites de placas ocultas. Aunque las placas en sí son difíciles de observar directamente, sus bordes se anuncian a través de patrones de terremotos. Cuando las placas se desplazan, se rozan o colisionan, la tensión se acumula a lo largo de las fallas hasta que las rocas se deslizan repentinamente. Estos deslizamientos envían ondas a través del suelo que los científicos pueden registrar con instrumentos sensibles. Al mapear dónde ocurren los terremotos, los investigadores pueden trazar los contornos de las placas conocidas e incluso descubrir límites nuevos o inesperados. Estos mapas sísmicos a menudo revelan estructuras muy por debajo de la superficie, incluidas fallas profundas y zonas donde losas descienden hacia el manto. Los terremotos proporcionan una de las ventanas más claras a la naturaleza dinámica de nuestro planeta. Aunque estos eventos pueden ser aterradores, también transportan información valiosa sobre cómo funciona la Tierra. Cada temblor es un recordatorio de que el suelo está vivo con movimiento continuo y que la superficie del planeta está moldeada por fuerzas que operan en escalas mucho mayores que cualquier vida individual. Las fosas más profundas se forman donde las placas se hunden. En algunos lugares extraordinarios, el fondo oceánico desciende en abismos estrechos que son más profundos que cualquier otro punto del planeta. Estas fosas marcan sitios donde una placa se curva y se hunde bajo otra en un proceso conocido como subducción. La curvatura crea un arco de fondo oceánico que desciende hacia el manto, formando una depresión larga y oscura. La vida en estas fosas persiste bajo presiones tan inmensas que aplastarían a la mayoría de los organismos. Las rocas aquí son transformadas por el calor, la presión y la circulación de fluidos ricos en químicos. Por encima de las fosas, a menudo se elevan arcos de volcanes en la placa superior. Estas características destacan el poder de las losas descendentes para fundir material en lo profundo de la Tierra. Las fosas actúan como portales donde la corteza regresa al interior, continuando un ciclo que ha estado operando durante incontables eras. Son algunos de los entornos más remotos y misteriosos de la Tierra, ocultando mundos que apenas hemos comenzado a explorar. El Himalaya sigue creciendo cada año. La cadena montañosa más alta de nuestro planeta no ha terminado de elevarse. La colisión entre la masa terrestre de India y el continente asiático continúa empujando el suelo hacia arriba, mientras las dos placas permanecen bloqueadas en un abrazo lento pero poderoso. Las rocas dentro del Himalaya dan testimonio de esta fuerza inmensa, mostrando señales de compresión, plegamiento y levantamiento que reflejan su crecimiento continuo. A medida que las montañas crecen, influyen en el clima regional al dar forma a los patrones de monzones y capturar la humedad transportada por los vientos. Sus glaciares alimentan grandes ríos que sostienen a millones de personas. Aunque la erosión talla valles y desgasta las cumbres, la colisión es lo suficientemente fuerte como para mantener el ascenso de la cordillera durante largos períodos de tiempo. Parado frente a estas montañas, uno puede sentir el peso de la historia geológica que todavía se está desarrollando. El Himalaya es un testimonio viviente del poder de la tectónica de placas para esculpir el mundo. Nuevos océanos pueden abrirse dentro de los continentes. A lo largo de largos períodos de tiempo, un continente puede comenzar a estirarse y adelgazarse hasta que grandes grietas se abren a través de su interior. Cuando este estiramiento se vuelve lo suficientemente intenso, la Tierra desciende lentamente,
formando largos valles de rift que se vuelven más anchos y profundos. Durante millones de años, estos rifts pueden llenarse de agua y evolucionar hasta convertirse en nuevas cuencas oceánicas. Este proceso notable muestra que los océanos no solo existen entre continentes, pueden nacer de la ruptura de los propios continentes. A medida que la corteza se separa, el magma asciende hacia los huecos, solidificándose en roca nueva y marcando las etapas más tempranas de una dorsal de expansión. Lo que comienza como fracturas sutiles puede eventualmente convertirse en fondos oceánicos completos con dorsales centrales, actividad volcánica y costas complejas. Los científicos estudian regiones como el Rift de África Oriental para vislumbrar el nacimiento de un océano futuro. La idea de que un continente dormido pueda albergar un océano joven dentro de sus costuras nos recuerda que la Tierra siempre está cambiando, incluso en los lugares que parecen más estables. Los continentes enteros pueden desgarrarse a sí mismos. Los continentes pueden parecer permanentes e inmóviles, pero fuerzas profundas pueden estirarlos y debilitarlos hasta que se rompen en piezas separadas. Este desgarramiento ocurre cuando las corrientes del manto tiran de la base de la corteza o cuando las placas alrededor de un continente se desplazan de maneras que crean tensión. A medida que la Tierra se estira, se fractura en un mosaico de fallas que lentamente se separan unas de otras. Pueden formarse lagos a lo largo de estas fallas a medida que la Tierra desciende, y la actividad volcánica puede aumentar donde la corteza se vuelve lo suficientemente delgada como para permitir que el magma alcance la superficie. Con el tiempo, el estiramiento puede ampliarse tanto que el agua del mar inunda la región creando una nueva costa. Así es como regiones enormes que alguna vez estuvieron unidas terminan separadas por miles de kilómetros. Los geólogos pueden rastrear las cicatrices de antiguas rupturas continentales, estudiando capas de roca coincidentes y evidencia fósil a lo largo de costas distantes. Estas separaciones revelan que los continentes no son rígidos, sino paisajes vivos moldeados por fuerzas profundas que actúan durante períodos de tiempo inimaginables. La subducción recicla la corteza de regreso al manto. Uno de los procesos más poderosos de la Tierra ocurre donde una placa se hunde hacia el interior profundo del planeta. Este descenso, conocido como subducción, arrastra roca superficial hacia un reino de enorme calor y presión. A medida que una losa se desplaza hacia abajo, libera agua y otros compuestos transportados desde el fondo oceánico. Estos materiales ayudan a fundir porciones del manto superior, generando magma que puede ascender para alimentar volcanes. Mientras tanto, la losa misma continúa su viaje hacia mayores profundidades, transformándose gradualmente en nuevos tipos de roca a medida que encuentra temperaturas y presiones cambiantes. Durante millones de años, este material reciclado se convierte en parte del manto que impulsa el movimiento de las placas desde abajo. Sin la subducción, la corteza antigua se acumularía en la superficie y la Tierra perdería su capacidad de renovarse y rehacerse. El reciclaje de la corteza es esencial para mantener un planeta dinámico y es uno de los motores que impulsan la evolución continua de nuestro mundo. Las cadenas de volcanes marcan las huellas de las placas en movimiento. Distribuidas por la superficie de la Tierra, hay líneas notables de volcanes que trazan la migración lenta de placas completas. Estas cadenas volcánicas se forman cuando una placa se mueve sobre un punto caliente estacionario en lo profundo del manto. A medida que la placa se desplaza, el magma asciende a través de la corteza en distintos puntos a lo largo del camino de la placa, creando volcán tras volcán en una larga secuencia. Los volcanes más antiguos se extinguen a medida que se alejan del punto caliente, mientras que nuevos volcanes se forman directamente sobre la pluma ascendente. Este proceso crea cadenas de islas o picos montañosos que registran la dirección y la velocidad del movimiento de una placa. Al estudiar estas cadenas, los científicos pueden reconstruir la historia del viaje de una placa a lo largo de extensiones inmensas de tiempo.
Algunos volcanes en estas cadenas se elevan desde el fondo marino para formar grupos enteros de islas, mientras que otros crean largas crestas montañosas sobre la Tierra. Cada cadena es una línea de tiempo natural escrita en piedra, mostrando cómo los continentes y los océanos se desplazan a través de las eras. El Anillo de Fuego es un collar global de volcanes. Rodeando el Océano Pacífico se encuentra un amplio arco de actividad volcánica conocido como el Anillo de Fuego. Esta región contiene la mayoría de los volcanes activos de la Tierra, formando una vasta cadena moldeada por los límites de la placa del Pacífico. A lo largo de estos bordes, la placa se hunde bajo placas vecinas, produciendo calor intenso y fusión que alimentan erupciones frecuentes. El Anillo de Fuego es también una de las zonas más propensas a terremotos del planeta, ya que las zonas de subducción almacenan y liberan cantidades enormes de energía. Los volcanes aquí varían desde altos estratovolcanes que dominan el paisaje hasta picos submarinos ocultos bajo las olas. Muchos de estos volcanes han moldeado la historia humana, depositando suelos fértiles, formando islas y, en ocasiones, liberando erupciones poderosas. El Anillo de Fuego es un recordatorio vívido de que los bordes de las placas son algunas de las regiones más dinámicas del planeta, constantemente remodeladas por fuerzas que ascienden desde lo profundo del interior de la Tierra. Los puntos calientes crean islas lejos de los límites de placas. La mayoría de los volcanes aparecen donde las placas colisionan o se separan, pero los puntos calientes son excepciones extraordinarias. Estas plumas profundas de calor ascendente pueden perforar la corteza en lugares alejados de cualquier borde de placa. Cuando un punto caliente alcanza la superficie, alimenta volcanes que pueden construir islas en medio de los océanos o erupcionar dentro de continentes lejos de los límites tectónicos. Se cree que los puntos calientes se originan en regiones del manto lo suficientemente calientes como para empujar material fundido hacia la superficie. Sus erupciones pueden formar cadenas de volcanes que se convierten en marcadores naturales del movimiento de una placa. Algunos puntos calientes permanecen activos durante decenas de millones de años, construyendo grandes mesetas volcánicas o islas que se alejan a medida que la placa continúa moviéndose. La presencia de islas en el centro de vastas placas oceánicas es una de las pruebas más claras de que los puntos calientes son características profundas y poderosas del interior de la Tierra. Las islas hawaianas avanzan sobre una pluma fija del manto. El archipiélago hawaiano es una ilustración clara de cómo una placa puede deslizarse sobre una fuente estacionaria de calor ascendente. Debajo de la placa del Pacífico se encuentra una pluma que canaliza material caliente hacia arriba, alimentando actividad volcánica en la superficie. A medida que la placa se mueve sobre esta pluma, nuevas islas se forman directamente sobre el punto caliente, mientras que las islas más antiguas se alejan y se erosionan lentamente. Cada isla en la cadena representa un momento diferente en el viaje de la placa sobre la pluma del manto. La isla más joven se encuentra sobre el punto caliente y es volcánicamente activa, mientras que las islas más alejadas se vuelven progresivamente más antiguas y desgastadas. Muy por debajo del fondo oceánico, montañas volcánicas extintas continúan la cadena a lo largo de grandes distancias, extendiendo el registro mucho más allá de las islas visibles. Este desfile en movimiento de masas terrestres muestra cómo la migración lenta de una placa puede crear cadenas enteras de islas que se extienden a través de enormes regiones del océano Pacífico. La corteza continental flota más alto que la corteza oceánica. Los continentes se elevan sobre los océanos porque la roca que se encuentra debajo de ellos está hecha de material más liviano que la roca más densa que se encuentra debajo del fondo marino. Esta diferencia en flotabilidad significa que los continentes se mantienen elevados mientras que las cuencas oceánicas forman depresiones profundas. La corteza continental es más gruesa y está compuesta por minerales ricos en elementos más livianos, lo que la hace menos densa que la roca volcánica oscura que forma la corteza oceánica. Debido a esto,
Los continentes actúan como grandes plataformas flotantes que resisten ser empujadas hacia abajo. Cuando las placas colisionan, los bloques continentales más livianos suelen elevarse mientras que las placas oceánicas más pesadas se hunden. Este contraste da forma a la estructura de la superficie de la Tierra e influye en cómo evoluciona el planeta. A medida que los continentes se desplazan, llevan consigo su flotabilidad única, elevándose sobre los océanos como enormes balsas geológicas. Este efecto natural de flotación también ayuda a preservar la corteza antigua, permitiendo que los continentes conserven algunas de las rocas más antiguas del planeta. Las placas transportan magnetismo antiguo congelado en las rocas. Cuando la roca fundida se enfría en la superficie o debajo del océano, los minerales dentro de ella se fijan en su lugar y registran la dirección del campo magnético de la Tierra en ese momento. Estas señales magnéticas permanecen preservadas en la roca incluso mientras las placas se mueven a través del globo. Al medir estas huellas magnéticas, los científicos pueden determinar dónde se formaron originalmente las rocas y qué tan lejos han viajado. Esto permite a los investigadores reconstruir posiciones continentales antiguas con una precisión notable. El registro magnético es especialmente claro en el fondo oceánico, donde franjas de roca alternan en polaridad a medida que el campo magnético de la Tierra se invierte a lo largo de largos periodos de tiempo. Estas franjas forman patrones coincidentes a ambos lados de las dorsales de expansión, creando una línea de tiempo detallada del movimiento de las placas. El magnetismo congelado dentro de la corteza es como una brújula silenciosa dejada por el pasado de la Tierra, ofreciendo pistas sobre cómo los continentes han vagado y cómo el campo magnético del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo profundo. Los continentes se han ensamblado y separado muchas veces. Mucho antes de que existieran los paisajes que conocemos, los continentes se reunieron repetidamente en enormes supercontinentes y luego se separaron nuevamente. Este ciclo está impulsado por el movimiento lento de las placas que acercan las masas terrestres a través de colisiones y luego las separan a medida que se abren nuevos océanos. Cada supercontinente forma un mundo vasto y único con sus propios patrones climáticos, corrientes oceánicas y ecosistemas. Durante millones de años, el calor se acumula bajo estas enormes masas de tierra, debilitando eventualmente sus cimientos y provocando que se agrieten y se separen. Los fragmentos luego comienzan nuevos viajes a través del globo, a veces uniéndose a otros continentes para formar nuevos supercontinentes en eras futuras. La evidencia de estas antiguas uniones se encuentra en formaciones rocosas coincidentes, cadenas montañosas similares y fósiles compartidos a través de continentes ahora separados por amplios océanos. El ensamblaje y la ruptura continuos de supercontinentes revelan que la superficie de la Tierra está en constante cambio, moldeada por ciclos mucho más grandes y largos de lo que la historia humana puede comprender. Pangea fue solo uno de muchos supercontinentes. La mayoría de las personas escuchan el nombre Pangea e imaginan que fue la primera y única vez que todos los continentes estuvieron unidos. Sin embargo, la historia de la Tierra se extiende mucho más profundamente en el tiempo. En esa vasta línea temporal, nuestro mundo ha ensamblado varios supercontinentes enormes que se formaron y se fragmentaron mucho antes de que Pangea existiera. Cada uno reunió casi toda la tierra emergida del planeta en una sola masa colosal, formando mundos antiguos con climas muy diferentes a los actuales. Los ríos fluían a través de vastas llanuras interiores. Las costas estaban limitadas a bordes distantes. Los vientos transportaban humedad a lo largo de miles de kilómetros de tierra ininterrumpida. Antes de Pangea existieron supercontinentes como Rodinia, Nuna y otros cuyos nombres resuenan como recuerdos lejanos en la investigación geológica. Se formaron, duraron millones y millones de años, y luego se separaron lentamente a medida que el calor se acumulaba bajo sus cimientos. Sus fragmentos se desplazaron por el globo y eventualmente colisionaron nuevamente para crear nuevos supercontinentes en eras posteriores.
Cuando los científicos reconstruyen estos paisajes antiguos utilizando rocas y minerales que preservan sus posiciones originales, se vuelve claro que los continentes de la Tierra participan en un ciclo recurrente de reunión y separación. El mundo que conocemos es solo el capítulo más reciente de una historia contada muchas veces antes. La Tierra puede algún día formar un nuevo supercontinente. Los continentes que nos rodean todavía se están moviendo y sus trayectorias sugieren un futuro distante en el que todas las masas terrestres podrían volver a reunirse para formar un nuevo supercontinente. El desplazamiento lento de las placas es invisible en escalas de tiempo humanas. Sin embargo, remodela constantemente el globo. Algunos investigadores imaginan un mundo futuro donde las Américas colisionen con Asia. Otros imaginan África desplazándose hacia el norte para cerrar el Mediterráneo y fusionarse con Europa. Incluso existen modelos que predicen la formación de un supercontinente completamente nuevo cerca del Ecuador o más cerca de las regiones septentrionales del planeta. Nadie puede decir con certeza qué camino tomarán los continentes. Pero todos los escenarios comparten una idea. La superficie de la Tierra no es fija. Es parte de un ciclo largo impulsado por el calor dentro del manto que empuja y tira de los continentes en patrones repetitivos. Un supercontinente futuro alteraría el clima, la circulación oceánica y toda la disposición de la vida en la Tierra. El desplazamiento silencioso que apenas notamos hoy ya está guiando la forma del mundo que heredarán generaciones mucho más allá de la nuestra. Esta posibilidad distante nos recuerda que incluso los continentes mismos son formas temporales en un planeta en constante cambio. La dorsal mesoatlántica separa continentes. Debajo del océano Atlántico yace una vasta cadena montañosa submarina que se extiende desde el extremo sur hasta los mares helados del norte. Esta enorme dorsal es un límite donde dos placas se están moviendo lentamente una lejos de la otra. A medida que se separan, el material fundido del interior profundo de la Tierra asciende hacia el espacio y se enfría para formar nuevo fondo oceánico. Este proceso simple, repetido continuamente durante extensos períodos de tiempo, ensancha gradualmente el océano Atlántico. Los continentes a ambos lados se alejan cada vez más a medida que la nueva corteza empuja hacia afuera desde la dorsal. Los científicos han cartografiado la dorsal utilizando sonar y han descubierto que no es una sola línea suave, sino un paisaje complejo de valles, picos volcánicos y zonas de fractura. La dorsal también alberga fuentes hidrotermales, donde agua sobrecalentada rica en minerales brota del fondo marino y sostiene formas de vida únicas. Todo esto ocurre en completa oscuridad bajo kilómetros de agua. La dorsal mesoatlántica es uno de los sistemas montañosos más largos de la Tierra y remodela silenciosamente la superficie del planeta con cada momento que pasa. Island se encuentra sobre una dorsal que se está separando. Islandia es uno de los pocos lugares del planeta donde una dorsal de expansión mayor emerge por encima del nivel del mar. La isla se extiende sobre el límite entre la placa norteamericana y la placa euroasiática, que se están separando una de la otra. Podés visitar lugares donde el suelo se está abriendo visiblemente, donde los valles se ensanchan año tras año y donde se forma nueva corteza a medida que la roca fundida asciende desde abajo. Este entorno geológico explica por qué Islandia es tan volcánicamente activa. Se asienta directamente sobre un lugar donde la tierra se abre para liberar calor y magma desde lo profundo del manto. Los paisajes dramáticos de la isla, con campos de lava, géiseres y respiraderos humeantes, son recordatorios de las fuerzas poderosas que la están moldeando. Islandia incluso crece muy lentamente a medida que nuevo material llena el espacio entre las placas que se separan. Es un laboratorio viviente de la tectónica de placas, ofreciendo una vista superficial poco común de un proceso que normalmente ocurre muy por debajo de los océanos. África se está desgarrando lentamente a lo largo del rift de África Oriental. En lo profundo del continente africano se extiende un rift que está separando la Tierra de manera gradual.
El rift de África Oriental se prolonga por miles de kilómetros y está marcado por valles profundos, escarpes elevados y volcanes que se alzan desde regiones donde la corteza se está adelgazando. Los lagos llenan muchas de las áreas bajas creadas por este estiramiento, y algunos de estos lagos se encuentran entre los más profundos de la Tierra. El rift no es una sola fractura, sino una red de fallas y regiones elevadas moldeadas por fuerzas complejas que empujan desde abajo. Los científicos creen que, en un futuro distante, este rift podría ensancharse lo suficiente como para que el agua del océano lo inunde, separando África Oriental en una nueva masa terrestre. El rift también alberga algunos de los yacimientos fósiles más ricos del planeta, preservando evidencia de antiguos ancestros humanos que vivieron a lo largo de estos paisajes cambiantes. El lento desgarramiento de África ilustra cómo los continentes pueden transformarse desde su interior, remodelándose a través de procesos geológicos profundos que operan mucho más allá del ritmo de la vida moderna. El Mar Rojo es un océano joven en formación. Entre África y la península arábiga se encuentra un cuerpo de agua largo y estrecho que ofrece una visión de las primeras etapas de la formación de un océano. El Mar Rojo se asienta sobre una zona de expansión donde las placas africana y arábiga se están separando. A medida que la Tierra se divide, el magma asciende para llenar el espacio, creando nueva corteza que empuja los bordes aún más lejos con el paso del tiempo. Este proceso refleja el desarrollo temprano de océanos importantes como el Atlántico. El Mar Rojo todavía es joven en términos geológicos, pero ya muestra muchas de las características de un océano maduro. Tiene cuencas profundas, regiones volcánicas activas y sistemas hidrotermales ocultos a lo largo de su fondo. A lo largo de periodos inmensos de tiempo, se ensanchará y eventualmente crecerá hasta convertirse en un océano de tamaño completo con su propia dorsal central. De pie en sus costas, estás observando silenciosamente el nacimiento de una futura cuenca oceánica. El Mar Rojo revela que incluso hoy, el planeta continúa creando nuevos océanos en tiempo real. Australia se desplaza lentamente hacia el norte en dirección a Asia. El continente de Australia no está fijo en su lugar. Se está moviendo de manera constante hacia el norte, viajando sobre la placa indo-australiana mientras avanza hacia Asia. Los instrumentos modernos de posicionamiento colocados a lo largo de Australia miden este movimiento con una precisión notable, mostrando que el continente se desplaza a una pequeña pero significativa distancia cada año. A lo largo de millones de años, este lento desplazamiento llevará a Australia a un contacto más cercano con las islas y masas terrestres del sudeste asiático. Los modelos geológicos predicen que la formación de montañas y los cambios en la circulación oceánica podrían seguir a medida que ambas regiones interactúen más directamente. El viaje hacia el norte de Australia forma parte de un patrón más amplio de movimientos de placas que dan forma a toda la región del Pacífico. La fauna y los ecosistemas únicos del continente, que evolucionaron en relativo aislamiento, podrían encontrarse con nuevos entornos en futuros lejanos. La idea de que un continente masivo pueda deslizarse sobre la superficie del planeta sin que nadie lo note en la vida cotidiana es un recordatorio suave de cuán silenciosamente se mueve la Tierra bajo nosotros. California se desliza hacia Alaska a lo largo de una falla. A lo largo del borde occidental de América del Norte, una red compleja de fallas marca el límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. La más famosa de estas es la falla de San Andrés, donde las placas se deslizan horizontalmente una junto a la otra. Este movimiento transporta lentamente partes de California hacia la región de Alaska a lo largo de escalas de tiempo geológicas. El deslizamiento no ocurre de manera uniforme. En cambio, la tensión se acumula a lo largo de secciones bloqueadas de la falla hasta que se libera en sacudidas repentinas que experimentamos como terremotos. El paisaje a lo largo de la falla lleva las marcas de este movimiento continuo. Los arroyos se desplazan, los valles se retuercen
y hasta las montañas han sido reposicionadas con el tiempo. Los científicos monitorean cuidadosamente estas fallas para comprender cómo se acumula la tensión y cómo se está desplazando la Tierra. Aunque el movimiento se mide en pequeñas cantidades cada año, el efecto acumulado es enorme. Regiones enteras están migrando lentamente hacia el norte, guiadas por fuerzas profundas bajo la superficie. Algunas placas han desaparecido completamente en las profundidades. La superficie de la Tierra actual es solo una instantánea de un mundo en cambio constante. Muchas placas que alguna vez dieron forma a océanos y continentes antiguos han desaparecido por completo, llevadas hacia abajo al manto a través de largas historias de subducción. Sus restos pueden persistir muy por debajo, preservados como losas distorsionadas detectadas mediante imágenes sísmicas. Algunas de estas placas perdidas una vez formaron límites importantes que influyeron en el clima, las corrientes oceánicas y la distribución de la vida. Con el tiempo, a medida que se hundieron más profundamente, se convirtieron en parte del manto en convección que alimenta el movimiento de las placas mismas. Los geólogos reconstruyen sus historias utilizando pistas dejadas en cinturones montañosos, arcos insulares y patrones magnéticos preservados en las rocas. Estos rastros revelan dónde alguna vez existieron océanos antiguos y cómo los continentes se acercaron o se alejaron unos de otros. La desaparición de placas completas demuestra que nada en la superficie de la Tierra es verdaderamente permanente. Incluso estructuras masivas de roca sólida finalmente regresan a las profundidades de donde provinieron. La placa de Juan de Fuca está desapareciendo bajo América del Norte. Frente a la costa occidental de los Estados Unidos, yace una placa pequeña pero significativa conocida como la placa de Juan de Fuca. Se está deslizando de manera constante bajo la placa norteamericana, en una región donde el fondo oceánico está siendo consumido dentro del manto. Esta zona de subducción alimenta actividad volcánica a lo largo de la cordillera de las Cascadas, una cadena de volcanes que incluye picos como el Monte Rainier y el Monte Santa Elena. A medida que la placa desciende, transporta corteza oceánica rica en agua hacia profundidades donde el calor y la presión liberan fluidos que ayudan a generar magma. Ese magma luego asciende para alimentar erupciones en la superficie. La placa misma se vuelve más comprimida, calentada y alterada a medida que se mueve más profundamente en el manto. A lo largo de largos periodos de tiempo, la placa de Juan de Fuca desaparecerá por completo, dejando solo sus huellas geológicas. Su lenta desaparición es parte del ciclo continuo que remodela el margen de América del Norte y renueva la corteza a través de la subducción y la actividad volcánica. Restos de placas antiguas yacen enterrados profundamente en el manto, muy por debajo de los continentes y los océanos, más allá de capas de roca que se mueven a lo largo de intervalos inimaginables de tiempo, se encuentran los restos preservados de antiguas placas tectónicas que desaparecieron hace mucho. Estas losas se hundieron en el manto a través de la subducción y ahora reposan como regiones frías y densas suspendidas dentro de la roca más cálida y en movimiento que las rodea. Los científicos detectan estos relictos fantasmales estudiando cómo las ondas sísmicas viajan a través del planeta. Las ondas se desaceleran o aceleran en patrones que revelan la forma de estas estructuras ocultas. Algunas de estas losas enterradas pueden tener cientos de kilómetros de longitud, dobladas y deformadas por las enormes presiones del interior profundo. Registran la historia de océanos desaparecidos, límites olvidados y masas terrestres perdidas hace mucho tiempo. Cada placa hundida representa un capítulo del pasado de la Tierra que terminó millones de años atrás, cuando la superficie cambió y la corteza antigua se hundió fuera de la vista. La presencia de estos restos silenciosos muestra que nada en la superficie realmente desaparece. Simplemente regresa a las profundidades, donde pasa a formar parte de la larga memoria del planeta, esperando que los científicos descubran su historia. El manto fluye como roca sólida blanda a lo largo de tiempos inmensos.
Muy por debajo de la corteza existe un reino que parece quieto y sólido a primera vista. Sin embargo, se comporta como un mar que se mueve lentamente en escalas de tiempo geológicas. El manto está compuesto de roca que es lo suficientemente firme como para sentirse rígida en el corto plazo, pero lo bastante caliente y presionada como para fluir muy gradualmente a lo largo de periodos inmensos. Este flujo es tan lento que un solo centímetro de desplazamiento puede tardar años. Sin embargo, el efecto acumulativo impulsa el movimiento de los continentes y la creación de montañas y océanos. La convección dentro del manto transporta el calor desde el interior profundo hacia la superficie, moviendo material hacia arriba y hacia abajo en ciclos que duran millones de años. La roca se deforma de maneras sutiles, plegándose y estirándose a medida que las corrientes la atraviesan. Esta mezcla aparentemente imposible de fuerza sólida y fluidez suave crea la base de la tectónica de placas. Cuando imaginas el manto como una corriente antigua y blanda que se agita bajo la corteza, empezás a percibir cómo la Tierra se remodela continuamente desde su interior. El calor del interior de la Tierra impulsa el movimiento de las placas. El inmenso movimiento de continentes y océanos está impulsado en última instancia por el calor que irradia desde el interior profundo del planeta. Este calor proviene de la desintegración de elementos radiactivos, del calor residual de la formación de la Tierra y de la liberación lenta de energía atrapada dentro del manto y el núcleo. A medida que el calor asciende a través de las capas, crea corrientes de convección que mueven el material en grandes patrones circulares. Estos movimientos lentos empujan y tiran de las placas que se encuentran arriba, guiando el desplazamiento de continentes enteros. El flujo no es violento ni repentino, es persistente, paciente y constante. A lo largo de millones de años, el material caliente ascendente y el material más frío descendente crean un motor oculto que da forma a la superficie de la Tierra. Sin este calor interno profundo, la corteza permanecería inmóvil. Los océanos nunca se abrirían ni se cerrarían, y las montañas no se elevarían. Los paisajes que conocemos deben su existencia a una energía que ha estado fluyendo desde el corazón del planeta desde los primeros días de su historia. Las corrientes de convección agitan el manto como una sopa lenta. Dentro del manto, el calor asciende mientras el material más frío se hunde, creando enormes corrientes circulantes que operan como un movimiento de agitación suave. Aunque el manto es roca sólida, las presiones y temperaturas permiten que se deforme lentamente, permitiendo que estas corrientes rueden a través de él durante millones de años. Este movimiento impulsa el desplazamiento de las placas en la superficie. Las regiones cálidas ascienden, se expanden bajo la corteza y finalmente se enfrían lo suficiente como para descender nuevamente, ciclando de manera continua. Estas corrientes varían en velocidad y forma según la estructura del manto y la energía térmica que asciende desde abajo. Pueden elevar partes de la corteza, adelgazar otras y crear regiones de tensión o compresión. Estas corrientes circulantes también son responsables de los puntos calientes y otras plumas profundas que generan actividad volcánica lejos de los límites de placas. Cuando los científicos modelan estas corrientes, ven un planeta vivo con un movimiento amplio y lento bajo una cáscara que parece sólida desde arriba. La agitación interna del manto es uno de los grandes motores de la geología de la Tierra. La tracción de la losa es una de las fuerzas más poderosas que mueven las placas. Entre las muchas fuerzas que influyen en el movimiento de las placas, una de las más fuertes es el tirón descendente ejercido por las losas en subducción. Cuando una placa oceánica densa se hunde en el manto, su propio peso actúa como un ancla, tirando del resto de la placa detrás de ella. Este proceso acelera el movimiento de la placa a lo largo de la superficie, guiando su dirección y velocidad. La losa que se hunde arrastra material más frío hacia abajo y ayuda a establecer patrones de convección que sostienen todo el sistema tectónico. La tracción de la losa puede influir en la formación de fosas, arcos volcánicos y el movimiento de continentes conectados a la placa.
Los científicos que estudian la velocidad de las placas a menudo encuentran que las placas que se mueven más rápido son aquellas con grandes bordes en subducción, lo que demuestra cuán significativa es esta fuerza. La fuerza de la atracción de la losa muestra que la gravedad juega un papel poderoso en la configuración del planeta. A medida que las losas descienden, ayudan a devolver la corteza antigua al manto y a mantener el proceso de reciclaje a largo plazo que mantiene a la Tierra geológicamente activa. El empuje de dorsal ayuda a impulsar los continentes a través del planeta. En las dorsales de expansión donde se forma nueva corteza, el magma ascendente empuja las placas circundantes hacia afuera. A medida que este material caliente se enfría y pasa a formar parte del fondo oceánico, se sitúa ligeramente más alto que la corteza más antigua y fría, que se encuentra más lejos de la dorsal. Esta diferencia de altura crea una pendiente suave que provoca que la corteza recién formada se deslice alejándose, empujando consigo a las placas. Aunque el empuje de dorsal no es la fuerza más poderosa que afecta el movimiento de las placas, aporta una presión constante y significativa que ayuda a mover continentes y océanos a lo largo del planeta. Esta expansión hacia afuera es parte del equilibrio entre creación y destrucción en la tectónica de placas. Mientras se forma nueva corteza en las dorsales, la corteza más antigua es consumida en las zonas de subducción. El empuje de dorsal asegura que los centros de expansión suministren continuamente el impulso necesario para mantener las placas en movimiento. A lo largo de millones de años, esta presión lenta pero persistente puede desplazar continentes miles de kilómetros, alterando líneas costeras, patrones climáticos y la disposición global de la Tierra y el mar. La litosfera flota sobre una capa llamada astenosfera. La capa externa de la Tierra, conocida como la litosfera, está compuesta por la corteza y la porción superior del manto. Es rígida y resistente, formando las placas que se mueven por el planeta. Debajo de ella se encuentra la astenosfera, una capa más cálida y flexible que se comporta de manera blanda y deformable a lo largo de períodos extensos de tiempo. La litosfera descansa sobre esta capa de forma similar a una balsa sobre una corriente lenta. Aunque la astenosfera sigue siendo roca sólida, el calor y la presión permiten que fluya lentamente, posibilitando que la litosfera se deslice sobre ella. Los límites entre estas capas influyen en cómo se mueven las placas, cómo se forman los terremotos y cómo se desarrollan las regiones volcánicas. El contraste entre la litosfera rígida y la astenosfera ablandada es esencial para que la tectónica de placas funcione. Sin esta capa subyacente, la corteza quedaría bloqueada en su lugar, incapaz de desplazarse o de remodelar la superficie del planeta. El efecto de flotación de la litosfera crea la base de una Tierra dinámica y en evolución. La astenosfera se comporta como una capa plástica cálida. La astenosfera se sitúa debajo de la litosfera y forma una zona de roca que está lo suficientemente calentada como para volverse maleable a lo largo de grandes extensiones de tiempo. No está fundida, pero la combinación de calor y presión permite que se deforme como un plástico caliente. Este ablandamiento permite que las placas que descansan encima se muevan, se doblen y se interactúen entre sí. La astenosfera responde a las tensiones fluyendo muy lentamente, redistribuyendo material a lo largo de millones de años. Este comportamiento permite que las cordilleras se eleven, que las cuencas oceánicas se expandan y que los rifts se abran a medida que las placas se ajustan a las fuerzas que vienen desde abajo. La astenosfera también transmite energía proveniente de las corrientes de convección profundas que guían el movimiento de las placas. Los científicos la estudian a través de las ondas sísmicas, que viajan de manera diferente a través de esta capa cálida en comparación con la litosfera más fría y rígida que se encuentra arriba. La capacidad inusual de la astenosfera para comportarse tanto como sólido como medio de flujo lento la convierte en una de las regiones más importantes dentro de la Tierra. El interior de la Tierra contiene más agua que todos los océanos juntos. En lo profundo del manto,
Mucho más allá del alcance de cualquier océano, existe agua atrapada dentro de minerales en cantidades que podrían superar el volumen combinado de todos los océanos superficiales. Esta agua no es líquida en el sentido tradicional. Está ligada dentro de las estructuras cristalinas de minerales que se forman bajo presiones extremas. A medida que las losas de corteza oceánica descienden hacia el manto, transportan consigo rocas ricas en agua. Los minerales se transforman bajo el calor y la presión, almacenando agua de formas que permiten que el interior profundo se convierta en un vasto reservorio oculto. Con el tiempo, esta agua puede influir en la fusión del manto, la actividad volcánica y la flotabilidad de las plumas ascendentes. Cuando el manto devuelve esta agua hacia la superficie a través de procesos volcánicos, contribuye al ciclo a largo plazo del agua entre el interior y la corteza. La existencia de este reservorio profundo revela que la historia del agua en la Tierra es mucho más compleja que la de los océanos solamente. El interior del planeta guarda secretos que transforman nuestra comprensión de dónde puede existir el agua dentro de la roca sólida. Las placas en subducción transportan agua hacia el interior profundo del planeta. Cuando una placa oceánica se hunde bajo otra, lleva consigo agua que se ha infiltrado en grietas y minerales del fondo oceánico. A medida que la placa desciende, esta agua queda atrapada dentro de las rocas y es transportada hacia el mundo de alta presión del manto. El transporte profundo de agua desencadena procesos que pueden afectar de manera profunda la química y el comportamiento del interior. A ciertas profundidades, los minerales liberan parte de esta agua, lo que ayuda a fundir el manto circundante y a generar magma. Esta es una de las razones por las que se forman arcos volcánicos por encima de las zonas de subducción. A mayor profundidad, otros minerales capturan el agua y la almacenan dentro de sus estructuras, contribuyendo a los reservorios ocultos en lo profundo de la Tierra. Este viaje descendente del agua también ablanda las rocas, influye en la forma en que las losas se doblan y ayuda a mantener el ciclo a largo plazo de material entre la superficie y el interior profundo. La subducción es más que el hundimiento de corteza fría. Es una cinta transportadora que lleva agua y minerales al corazón del planeta. Esa agua ayuda a crear magma profundo bajo los volcanes. Cuando el agua es transportada hacia abajo por una placa en subducción, produce algo extraordinario dentro del manto. A medida que la losa descendente se calienta, el agua atrapada dentro de sus minerales se libera lentamente en la roca circundante. Esta agua reduce el punto de fusión del manto y permite que se funda parcialmente a profundidades mucho mayores que aquellas a las que podría llegar el agua superficial común. El material fundido resultante comienza a ascender porque es más liviano que la roca sólida que lo rodea. A medida que asciende, se acumula en cámaras donde evoluciona, se mezcla y reúne suficiente presión como para alimentar actividad volcánica en la superficie. Esta fusión profunda impulsada por el agua es responsable de muchos de los volcanes que se forman a lo largo de las zonas de subducción. La presencia de agua también influye en la química del magma, contribuyendo al estilo explosivo de muchas erupciones en estas regiones. Este proceso muestra que el ciclo del agua de la Tierra se extiende mucho más allá de los océanos, las nubes y la lluvia. El agua se mueve silenciosamente a través de las profundidades y cumple un papel vital en la creación de nueva corteza y en la renovación de los paisajes moldeados por fuerzas volcánicas. Algunos volcanes se sitúan directamente sobre losas subducidas. En muchas cordilleras y arcos insulares, cadenas de volcanes se elevan en una línea casi perfecta por encima del punto donde una placa oceánica se dobla y se hunde bajo un continente u otra placa oceánica. Estos volcanes se forman porque la losa descendente transporta agua y minerales hacia el manto profundo, donde ayudan a generar magma que asciende hacia la superficie. La alineación entre la losa que desciende y los volcanes superiores es tan consistente que los geólogos pueden trazar la geometría de la losa simplemente estudiando la ubicación y la química de los volcanes. En algunas regiones,
la losa es tan empinada que los volcanes se sitúan cerca de la fosa. En otras, la losa se inclina de manera más suave, ubicando los volcanes más tierra adentro. La profundidad a la que la losa libera agua también puede influir en el tipo de actividad volcánica que ocurre. Estos volcanes a menudo almacenan vastos reservorios de magma que evolucionan durante largos períodos antes de entrar en erupción. Son recordatorios de que la superficie de la Tierra está conectada directamente con el interior profundo por medio de conductos que canalizan calor, minerales y roca fundida desde regiones muy alejadas de nuestra experiencia cotidiana. La presión extrema transforma las rocas en subducción. A medida que la corteza oceánica se hunde bajo otra placa, entra en zonas de presión tan intensa que las rocas comienzan a cambiar su estructura y composición. Los minerales se reorganizan en nuevas formas capaces de soportar condiciones extremas, creando rocas que solo existen en el interior profundo del planeta. Los basaltos del fondo oceánico pueden transformarse en minerales densos como la eclogita, que desempeña un papel importante al tirar de las losas hacia abajo debido a su mayor peso. El agua atrapada dentro de la corteza en subducción puede promover cambios en la estructura mineral, alterando aún más la roca. Con el descenso continuo, las temperaturas aumentan y las rocas sufren transformaciones adicionales, registrando un viaje que muy pocas muestras logran sobrevivir. En ocasiones, fragmentos de estas rocas transformadas son empujados de regreso a la superficie mediante procesos de formación de montañas. Cuando aparecen en terrenos expuestos, se convierten en ventanas poco comunes hacia el interior profundo de la Tierra. Estas rocas revelan las presiones y temperaturas extremas que moldean el interior del planeta. Su presencia en la superficie es un recordatorio de que las montañas pueden elevar material desde profundidades asombrosas, llevando a la luz historias de losas desaparecidas. Los diamantes se forman bajo condiciones extremas en los límites de placas. Los diamantes pueden parecer delicados y brillantes en la superficie, pero su creación depende de condiciones brutales en lo profundo del manto. Se forman donde las presiones son inmensas y las temperaturas lo suficientemente altas como para transformar átomos de carbono en estructuras cristalinas rígidas. Muchos diamantes se originan a profundidades muy por debajo de la corteza, en regiones donde antiguas losas descendieron o donde los continentes se engrosaron durante colisiones. El carbono que se convierte en diamante puede provenir del propio manto o de material transportado hacia abajo por placas en subducción. Con el tiempo, erupciones volcánicas conocidas como eventos de kimberlita transportan estos cristales hacia la superficie a velocidades increíbles, preservando su estructura antes de que puedan transformarse en carbono común. Las inclusiones atrapadas dentro de los diamantes pueden contener minerales que solo se forman bajo condiciones extremas, ofreciendo pistas sobre la composición del interior profundo. Algunos diamantes incluso contienen diminutas bolsas de agua o gases que revelan información sobre antiguos entornos del manto. Cada diamante es una cápsula del tiempo geológica moldeada por presión, calor y la larga historia del movimiento tectónico. El fondo oceánico más antiguo es sorprendentemente joven. Aunque los continentes contienen rocas que datan de miles de millones de años, el fondo oceánico cuenta una historia muy distinta. Debido a la creación continua de nueva corteza en las dorsales y su destrucción en las zonas de subducción, el fondo oceánico se renueva constantemente. Como resultado, la corteza oceánica más antigua que se conserva hoy representa solo una pequeña fracción de la edad de la Tierra. La corteza oceánica más antigua ya fue consumida dentro del manto hace mucho tiempo. Esta juventud del fondo oceánico ayuda a los científicos a rastrear el movimiento de las placas, ya que los patrones magnéticos y las edades de las rocas preservadas forman una línea temporal clara de expansión y subducción. La vida relativamente corta de la corteza oceánica también revela cuán eficientemente la Tierra recicla su superficie. Mientras los continentes envejecen y acumulan capas de historia, el fondo oceánico atraviesa un ciclo continuo de nacimiento y descenso.
Esta rápida renovación es una parte esencial de la tectónica de placas, ayudando a mantener un equilibrio dinámico entre creación y destrucción en la superficie del planeta. Los continentes preservan miles de millones de años de corteza antigua. A diferencia del fondo oceánico, la corteza continental es gruesa y flotante, lo que le permite sobrevivir durante periodos mucho más largos sin ser reciclada hacia el manto. Esta flotabilidad protege rocas antiguas que registran algunos de los capítulos más tempranos de la historia de la Tierra. Dentro de los interiores continentales existen cratones, regiones estables compuestas por rocas extremadamente antiguas que han resistido innumerables eventos tectónicos. Estos fragmentos antiguos preservan minerales que se formaron cuando el planeta era joven, mucho antes de que apareciera la vida compleja. Al estudiar estas rocas, los científicos descubren evidencia de atmósferas tempranas, océanos primitivos y procesos tectónicos iniciales. Las superficies sobre las que caminamos a menudo contienen capas construidas a lo largo de eones, registrando erupciones volcánicas, eventos de formación de montañas y colisiones y separaciones de continentes. Estas historias preservadas permiten rastrear la evolución de la Tierra desde un mundo joven y caliente hasta el planeta diverso que conocemos hoy. Los continentes actúan como vastos archivos, conservando memorias que los océanos borran continuamente. Los bordes de las placas pueden invertirse y cambiar de dirección. Los límites de placas no permanecen fijos en sus funciones. A lo largo de extensos períodos geológicos, una región que alguna vez experimentó expansión puede más tarde convertirse en un sitio de subducción. Un margen que una vez se separó puede luego transformarse en una zona donde las placas colisionan. Estos cambios ocurren cuando las fuerzas dentro del manto se modifican o cuando la geometría de las interacciones entre placas evoluciona. La evidencia de estas transiciones puede observarse en regiones donde antiguos centros de expansión han sido comprimidos hasta formar cordilleras o donde zonas de subducción han invertido su dirección. A veces, el movimiento de una placa puede arrastrar a otra hacia una nueva configuración que altera los patrones de tensión de toda una región. Estos cambios muestran que los límites de placas son estructuras dinámicas moldeadas por las corrientes profundas del manto. Evolucionan a medida que el planeta se enfría, las losas se hunden y los continentes se desplazan a través del globo. La naturaleza cambiante de los bordes de placas revela cuán adaptable e interconectado es realmente el sistema tectónico de la Tierra. Las placas a veces se fragmentan en nuevas piezas. Aunque las placas son enormes, no son indestructibles. Cuando las tensiones se acumulan dentro de una placa debido a fuerzas del manto o colisiones con otras placas, la litosfera puede agrietarse y dividirse en nuevos fragmentos. Este proceso crea nuevas placas o microplacas, cada una con su propio movimiento y límites. Estas divisiones pueden ocurrir dentro de continentes o océanos y pueden dar lugar a rifts, nuevos centros de expansión o cambios en la dirección del movimiento de las placas. La fragmentación de una placa puede influir en la actividad volcánica, los riesgos sísmicos y la evolución a largo plazo de los paisajes. Los científicos detectan estas fracturas emergentes mediante patrones de terremotos, mediciones GPS y la alineación de rasgos volcánicos. La creación de nuevas placas demuestra que la superficie de la Tierra sigue evolucionando. Incluso las regiones que parecen estables pueden experimentar cambios profundos a lo largo del tiempo geológico. La fragmentación de las placas añade complejidad al rompecabezas tectónico global y demuestra la remodelación continua del planeta. Las microplacas se esconden entre placas mayores como piezas de un rompecabezas. Entre las grandes placas tectónicas existen fragmentos más pequeños conocidos como microplacas. Estas piezas ocupan zonas estrechas y a menudo absorben desplazamientos sutiles que las placas mayores no pueden acomodar fácilmente. Las microplacas suelen formarse donde las tensiones crean patrones complejos de fallas y fracturas, como cerca de dorsales de expansión, límites transformantes
o regiones donde convergen varias placas. Aunque pequeñas en comparación con las placas continentales, las microplacas desempeñan un papel importante en el comportamiento general de la superficie terrestre. Pueden moverse a diferentes velocidades y direcciones, a veces rotando o deslizándose entre sus vecinas más grandes. Los científicos estudian estas microplacas para comprender cómo se distribuyen las tensiones a lo largo de los límites y por qué ciertas regiones experimentan terremotos frecuentes. La presencia de microplacas revela que la litosfera de la Tierra no está dividida simplemente en unas pocas piezas grandes. Es un mosaico detallado e intrincado con muchos componentes pequeños que encajan como un vasto rompecabezas geológico. La placa del Caribe es un pequeño viajero independiente. La placa del Caribe es una de las placas más pequeñas pero más geológicamente activas de la Tierra. Ubicada entre las placas norteamericana, sudamericana, de Cocos y de Nazca, se mueve de manera independiente a través de una región llena de zonas de subducción, arcos volcánicos y fallas transformantes. Su movimiento crea una cadena de islas que se curva a través del Mar Caribe, muchas de las cuales albergan volcanes activos alimentados por la subducción del fondo oceánico bajo la placa. La placa del Caribe también transporta cuencas profundas, mesetas submarinas y fragmentos antiguos de corteza que sugieren una historia larga y compleja. Sus límites son sitios de terremotos frecuentes a medida que interactúa con las placas más grandes que la rodean. El movimiento independiente de esta pequeña placa demuestra que incluso fragmentos modestos de la litosfera desempeñan papeles significativos en la configuración de paisajes regionales, riesgos naturales. La región del Caribe debe gran parte de su belleza y complejidad al movimiento constante de este pequeño viajero. La placa de Nazca crea los Andes al subducirse. A lo largo del borde occidental de América del Sur, uno de los procesos geológicos más dramáticos de la Tierra se desarrolla cuando la placa de Nazca se hunde bajo el continente. Esta subducción genera una presión inmensa que pliega y eleva la corteza, dando origen a la imponente cordillera de los Andes. A medida que la placa oceánica desciende, transporta minerales ricos en agua hacia el manto profundo, donde ayudan a generar magma que asciende para alimentar volcanes a lo largo de la cadena montañosa. La interacción entre la losa que se hunde y el continente superior crea una región de terremotos poderosos y remodelación constante. Los Andes se extienden por miles de kilómetros e incluyen algunos de los picos más altos fuera del Himalaya. Sus rocas preservan una larga historia de colisiones, erupciones volcánicas y engrosamiento de la corteza. El movimiento continuo de la placa de Nazca asegura que los Andes sigan evolucionando, elevándose lentamente, desplazándose y transformándose a medida que una placa se sumerge bajo otra. Esta interacción interminable demuestra cuán profundamente conectada está la superficie de la Tierra con las grandes fuerzas ocultas debajo. La fosa de las Marianas marca el descenso más profundo de la Tierra. En el Océano Pacífico Occidental se encuentra una característica tan profunda y oscura que parece casi un límite entre mundos. La fosa de las Marianas marca el punto donde la placa del Pacífico se dobla y se hunde bajo la placa del Mar de Filipinas, creando el lugar más profundo conocido en la superficie terrestre. La fosa desciende más de 11 kilómetros por debajo del nivel del mar, formando un arco estrecho de oscuridad donde la presión es inmensa y la luz solar nunca llega. La vida persiste incluso aquí, en formas adaptadas al entorno aplastante, alimentándose de nutrientes que descienden desde arriba o surgen de reacciones químicas a lo largo del fondo marino. La fosa forma parte de un sistema de subducción más amplio que alimenta arcos volcánicos, terremotos profundos y largas cadenas de montañas submarinas. La forma de la fosa revela el ángulo de la losa descendente y ofrece pistas sobre cómo la corteza oceánica envejece, se dobla y finalmente se hunde en el manto. La fosa de las Marianas es un recordatorio de que la superficie de la Tierra esconde vastos reinos que aún no hemos comenzado a explorar por completo. Los tsunamis comienzan cuando el fondo marino se desplaza de manera repentina.
Los tsunamis suelen imaginarse como enormes muros de agua. Sin embargo, su origen se encuentra en movimientos sutiles e invisibles muy por debajo de la superficie del océano. A lo largo de las zonas de subducción, la tensión puede acumularse mientras las placas se presionan entre sí hasta que el fondo marino se desliza de forma abrupta. Cuando esta porción bloqueada de la placa finalmente cede, eleva o desciende grandes secciones del fondo oceánico en un solo instante. Este desplazamiento empuja enormes volúmenes de agua hacia arriba, creando ondas largas que se propagan a través del océano a velocidades increíbles. En aguas profundas, estas ondas apenas se notan. Sin embargo, al acercarse a las costas poco profundas, se elevan y se convierten en poderosas marejadas capaces de remodelar paisajes enteros. Las erupciones volcánicas, los deslizamientos de tierra e incluso los impactos de meteoritos también pueden desencadenar tsunamis. Pero el desplazamiento repentino del fondo marino es una de las causas más comunes. Los científicos monitorean las zonas de subducción y utilizan sensores sísmicos y oceánicos para detectar estos eventos lo más rápido posible. Los tsunamis demuestran cuán estrechamente vinculada está la superficie del océano con el movimiento oculto de las placas que se encuentran debajo. Los arcos insulares forman bellas cadenas curvas a través de los océanos. Cuando una placa oceánica se hunde bajo otra, a menudo se forma un elegante arco de islas volcánicas sobre el punto donde la losa descendente libera agua dentro del manto. Esta agua promueve la fusión que genera magma, el cual asciende para construir volcanes en la superficie. A lo largo de extensos períodos de tiempo, estos volcanes pueden crecer lo suficiente como para emerger del océano y formar cadenas de islas que se curvan de manera amplia. La forma de estos arcos refleja la geometría de la placa en subducción, que se dobla dentro del manto como una gran cinta. Arcos insulares como los que se encuentran en el Pacífico albergan selvas exuberantes, volcanes activos y profundas fosas oceánicas que delinean el contorno de la losa que se hunde. Su forma curva cuenta una historia de movimiento, presión y procesos profundos que remodelan continuamente el fondo oceánico. Estos arcos son paisajes dinámicos donde terremotos, erupciones y la formación de islas ocurren lado a lado como parte de un solo sistema interconectado. Los arcos volcánicos pueden crecer hasta convertirse en enormes cordilleras. Los arcos volcánicos comienzan en el océano cuando la subducción genera magma que construye volcanes a lo largo de una línea curva. Con el paso del tiempo y el desplazamiento de los continentes, estos arcos pueden colisionar con masas continentales más grandes. Cuando esto ocurre, las islas volcánicas quedan soldadas al borde del continente, agregando capas de nueva corteza que con el tiempo pueden elevarse hasta formar extensas cadenas montañosas. Algunas de las cordilleras más impresionantes del mundo contienen restos de antiguos arcos volcánicos que hace mucho tiempo quedaron suturados a los márgenes continentales. Estas colisiones añaden material a la corteza, la engrosan y generan un mayor levantamiento. El proceso también puede desencadenar nuevos episodios de fusión, alimentando actividad volcánica adicional que contribuye al crecimiento del paisaje. A lo largo de millones de años, la erosión da forma a estas montañas, creando picos escarpados y valles profundos. El origen de estas cordilleras suele quedar registrado en la química de sus rocas, que conservan las señales inconfundibles de arcos volcánicos elevados desde el mar y transformados en grandes masas terrestres. Algunos continentes contienen los fantasmas de antiguos arcos volcánicos. Ocultos dentro del basamento rocoso de muchos continentes se encuentran fragmentos de arcos volcánicos que se formaron mucho antes de que existieran los seres humanos. Estos arcos alguna vez se elevaron como cadenas de islas por encima de placas en subducción. Con el paso de millones de años, se desplazaron hacia los continentes y quedaron fusionados a sus márgenes. Los geólogos descubren estos fantasmas al encontrar rocas con huellas químicas que coinciden con orígenes de arco volcánico. Algunos consisten en flujos volcánicos, capas de ceniza
y cuerpos intrusivos que se enfriaron dentro de antiguos entornos insulares. Otros incluyen sedimentos de aguas profundas que quedaron atrapados y elevados cuando el arco colisionó con un continente. Estos fragmentos preservados proporcionan pistas sobre la historia de océanos desaparecidos y los largos viajes de las placas. Revelan cuándo los continentes crecieron por acreción, cuándo colisionaron con masas terrestres vecinas y cómo se ensamblaron las grandes cordilleras. La presencia de estos antiguos arcos muestra que los continentes son parches formados por muchos mundos anteriores cosidos entre sí a lo largo del tiempo profundo. El Himalaya oculta rocas que alguna vez reposaron en fondos oceánicos. Puede parecer imposible al contemplar sus vastos picos nevados, pero algunas rocas del Himalaya formaron parte de antiguas cuencas oceánicas. Cuando India se desplazó hacia el norte y colisionó con Asia, el fondo oceánico entre ambos quedó atrapado y fue empujado hacia arriba durante la enorme compresión de la colisión. Estas rocas fueron plegadas, aplastadas y elevadas a altitudes muy por encima del nivel del mar. Hoy aparecen como secuencias de sedimentos marinos, corteza basáltica y fragmentos de minerales de océano profundo incrustados dentro de las montañas más altas de la Tierra. Su presencia demuestra que el Himalaya es el resultado de una convergencia monumental entre continentes. A medida que la Tierra se elevó, las capas que alguna vez fueron horizontales se torcieron y plegaron en patrones complejos que registran la violencia y la persistencia de la colisión. Estas rocas oceánicas elevadas proporcionan evidencia poco común de mares antiguos que desaparecieron cuando las masas terrestres colisionaron y remodelaron toda la región. Los Alpes surgieron del cierre de un océano antiguo. Mucho antes de que los Alpes se elevaran sobre Europa, un océano antiguo se extendía entre las placas que eventualmente formarían esta famosa cordillera. Durante millones de años, el océano se fue estrechando a medida que la placa africana se movía hacia el norte, empujando sedimentos y corteza hacia el continente europeo. Finalmente, el océano se cerró por completo cuando África continuó su lento avance. La presión de esta colisión forzó el lecho marino hacia arriba, plegando sus sedimentos en los Alpes en ascenso. Las rocas de la cordillera registran esta historia en capas de caliza, lutita y minerales metamórficos que alguna vez estuvieron enterrados bajo mares profundos. A medida que la colisión continuó, la corteza se engrosó y las montañas crecieron aún más. Los glaciares posteriores esculpieron los valles dramáticos que hoy definen el paisaje. Los Alpes se erigen como un testimonio del cierre de un océano antiguo y del inmenso poder de placas que convergen en un abrazo largo y paciente. Greenland pudo haber estado conectada con Europa hace mucho tiempo. La isla de Groenlandia, hoy separada de Europa por las frías aguas del Atlántico Norte, alguna vez estuvo mucho más cerca del continente y pudo haber estado directamente conectada con partes de lo que hoy es Escandinavia. La evidencia geológica a ambos lados revela formaciones rocosas coincidentes y antiguos cinturones montañosos que sugieren que estas regiones compartieron un origen común antes de que el Océano Atlántico comenzara a abrirse. Cuando la expansión comenzó en la dorsal del Atlántico Medio, Groenlandia fue transportada hacia el oeste sobre la placa norteamericana, mientras que Europa se desplazó hacia el este sobre la placa euroasiática. Esta separación lenta ensanchó el océano entre ellas y aisló a Groenlandia en su posición actual. Los científicos continúan estudiando patrones magnéticos, distribuciones de fósiles y edades de rocas para refinar la conexión antigua entre Groenlandia y Europa. La historia preservada en estas rocas nos recuerda que las costas y los continentes se desplazan con el tiempo, reorganizándose de maneras que resultan irreconocibles en comparación con los mapas modernos. La Antártida alguna vez tuvo bosques y dinosaurios. El continente congelado de la Antártida, hoy cubierto por gruesas capas de hielo y azotado por vientos implacables, alguna vez albergó bosques frondosos y ecosistemas prósperos. Antes de desplazarse hasta la parte más austral del planeta,
La Antártida ocupaba latitudes más cálidas donde su clima permitía el crecimiento de árboles, plantas con flores e incluso dinosaurios. Hojas fosilizadas, madera petrificada y huesos antiguos han sido descubiertos a lo largo del continente, revelando un mundo completamente distinto al paisaje helado que existe hoy. A medida que la Antártida se movió hacia el sur sobre su placa, las corrientes oceánicas y los patrones atmosféricos cambiaron gradualmente, enfriando la región. Con el paso de incontables milenios, los glaciares avanzaron y el continente se transformó en la masa helada que conocemos. Los antiguos bosques y animales desaparecieron, dejando solo sus restos geológicos. Estos fósiles muestran que el movimiento de las placas puede alterar de manera drástica el destino de continentes enteros, transformando paisajes vibrantes en desiertos helados remotos mediante un desplazamiento lento e inexorable. El océano Atlántico alguna vez estuvo cerrado como el Mediterráneo. El vasto océano Atlántico, que hoy separa continentes y moldea patrones climáticos globales, comenzó como un espacio mucho más estrecho y confinado. Mucho antes de que existieran sus aguas profundas, la región que un día se convertiría en el Atlántico se asemejaba más al actual mar Mediterráneo. Estaba bordeada por tierra en muchos lados y llena de mares jóvenes y poco profundos que descansaban entre placas continentales que se estiraban lentamente. A lo largo de millones de años, la tensión se acumuló a medida que las masas terrestres de ambos lados se separaban. Se abrieron fallas, ascendió material fundido y aparecieron las primeras señales de una cuenca oceánica. A medida que la expansión continuó, el estrecho mar se ensanchó hasta que un océano entero se desplegó a través del planeta. La transformación de un mar cerrado en un océano vasto alteró climas, guió la evolución de innumerables especies y remodeló la circulación global. Las costas modernas aún conservan pistas de esta transición antigua en capas rocosas coincidentes y contornos continentales reflejados. El Atlántico nos recuerda que incluso los océanos más grandes comienzan como pequeños rifts que se expanden pacientemente con el tiempo. El Mediterráneo es un remanente de un océano más antiguo. Hoy, el mar Mediterráneo aparece como un hermoso mar encerrado bordeado por continentes y costas escarpadas. Sin embargo, contiene las últimas aguas supervivientes de un océano antiguo conocido como Tetis. Este océano más antiguo alguna vez se extendió por gran parte del globo, separando enormes masas terrestres antes del surgimiento de los continentes modernos. A medida que África se movió hacia el norte y colisionó con Europa y Asia, el poderoso océano Tetis se cerró lentamente, dejando atrás solo pequeños remanentes de su vasta extensión. El Mediterráneo es el vestigio más significativo de ese mundo desaparecido. Bajo sus aguas yacen fragmentos de corteza oceánica antigua, sedimentos plegados y raíces montañosas que se formaron cuando las placas circundantes colisionaron. En ciertos momentos de su historia, el Mediterráneo estuvo a punto de secarse cuando se cortó su conexión con el Atlántico, acumulando gruesas capas de sal que aún permanecen enterradas bajo el fondo marino. Cada costa que lo rodea contiene pistas de la larga transformación de un océano global a un mar encerrado. El Mediterráneo se presenta como una ventana a un mundo pasado que moldeó la disposición misma de los continentes modernos. El movimiento de las placas ha cambiado el clima de la Tierra a lo largo del tiempo. El desplazamiento de los continentes ha influido en el clima del planeta de manera más profunda que casi cualquier otra fuerza natural. A medida que las placas se desplazan por el globo, redirigen las trayectorias de los vientos y de las corrientes oceánicas, lo que a su vez altera las temperaturas globales y los patrones de precipitación. Cuando los continentes se agrupan cerca del ecuador, pueden atrapar calor y crear climas cálidos y húmedos. Cuando se desplazan hacia los polos, pueden favorecer condiciones frías y promover la formación de grandes capas de hielo. La apertura o el cierre de océanos cambia la manera en que las aguas cálidas circulan, a veces enfriando regiones enteras o calentando otras.
Los eventos de formación de montañas causados por colisiones también pueden remodelar el clima al redirigir el flujo del aire y afectar cómo la humedad se desplaza sobre el paisaje. A lo largo de millones de años, estas disposiciones cambiantes han ayudado a desencadenar edades de hielo, períodos cálidos y oscilaciones dramáticas en las condiciones globales. El movimiento lento de las placas crea un planeta en constante evolución donde el clima nunca es verdaderamente fijo, sino que siempre responde a la forma cambiante de la superficie terrestre. Las posiciones continentales afectan las edades de hielo globales. La historia de la Tierra está marcada por largos ciclos de glaciación, y la disposición de los continentes desempeña un papel importante en determinar cuándo comienzan las edades de hielo. Cuando grandes masas terrestres se desplazan hacia los polos, proporcionan superficies estables donde la nieve puede acumularse año tras año. Con el tiempo, esta nieve se comprime y forma capas de hielo que crecen en espesor y se expanden hacia el exterior. La presencia de hielo refleja la luz solar, enfriando aún más el planeta y reforzando el ciclo glacial. Si los continentes se agrupan en ciertas configuraciones, también pueden interrumpir las corrientes oceánicas que normalmente transportan agua cálida hacia latitudes más altas. Sin este calor, las regiones polares se enfrían de manera drástica y el hielo puede avanzar sobre áreas extensas. La evidencia geológica muestra que en distintos momentos del pasado, los continentes ocuparon posiciones que favorecieron el enfriamiento global y permitieron que las capas de hielo se expandieran por múltiples regiones. Estos viajes lentos de los continentes revelan que el clima está moldeado no solo por la atmósfera, sino también por la geografía cambiante que existe debajo. Las corrientes oceánicas cambian cuando los continentes se mueven. Los océanos circulan a través de una red compleja de corrientes que transportan calor, nutrientes y vida alrededor del planeta. La forma y la posición de los continentes determinan cómo fluyen estas corrientes. Cuando un continente se desplaza a una nueva posición, puede bloquear antiguos pasajes y abrir otros nuevos, cambiando de manera radical el movimiento del agua. La creación del pasaje de Drake cerca de la Antártida, por ejemplo, permitió que se formara una poderosa corriente circumpolar, aislando el continente y contribuyendo a su congelación profunda. La apertura del Atlántico alteró el flujo de aguas cálidas desde las regiones ecuatoriales, ayudando a moldear el clima de Europa occidental. A medida que los continentes se separan o colisionan, los estrechos pueden ensancharse hasta convertirse en océanos o cerrarse por completo, desviando las corrientes hacia nuevos patrones. Estos ajustes influyen en el clima global, los ecosistemas marinos y los sistemas meteorológicos. Cada cambio en la circulación oceánica es un recordatorio de que la tectónica de placas guía el pulso de los océanos. Algunos continentes alguna vez se ubicaron cerca del Polo Sur. Los continentes que conocemos hoy no siempre ocuparon sus posiciones familiares. En distintos momentos de la historia de la Tierra, varias grandes masas terrestres vagaron hacia latitudes australes frías, donde pasaron largos períodos cerca del Polo Sur. La evidencia de este pasado polar proviene de depósitos glaciares, rocas estriadas talladas por antiguas capas de hielo y fósiles de plantas adaptadas al frío que alguna vez crecieron cerca de los bordes de enormes glaciares. En algunos casos, continentes enteros transportaron estas cicatrices glaciares antes de regresar lentamente a climas más cálidos. El desplazamiento de continentes a través de regiones polares ayudó a desencadenar eventos climáticos a gran escala, incluyendo períodos en los que el hielo cubrió gran parte del planeta. Estos recorridos muestran que incluso las regiones que hoy consideramos cálidas alguna vez fueron paisajes congelados. Las rutas errantes de los continentes a través de las líneas de latitud transforman el clima a nivel global y ayudan a explicar los cambios climáticos dramáticos preservados en el registro geológico. La tectónica de placas moldea dónde evolucionan animales y plantas. El desplazamiento de los continentes ha creado nuevos entornos, ha aislado poblaciones
y ha abierto caminos que guiaron la evolución de la vida. Cuando un continente se divide, las especies quedan separadas y comienzan a evolucionar de manera independiente, dando lugar a formas completamente nuevas. Cuando los continentes colisionan, pueden formarse puentes terrestres que permiten a las especies migrar hacia nuevos territorios y competir con ecosistemas existentes. Los eventos de formación de montañas crean hábitats nuevos con variaciones de temperatura y altitud, alentando a las especies a adaptarse de maneras diversas. El movimiento de las placas también influye en el clima, lo que a su vez afecta dónde pueden prosperar las plantas y los animales. A lo largo de millones de años, estos cambios han moldeado la distribución de la vida en todo el planeta. Muchas especies únicas que se encuentran en continentes aislados deben su origen a largos períodos de separación causados por el movimiento de las placas. La tectónica de placas no es solo un proceso físico, es uno de los grandes arquitectos de la biodiversidad, guiando el surgimiento y la expansión de la vida de innumerables maneras. Los fósiles revelan antiguas conexiones continentales. Mucho antes de que se desarrollara la teoría de la tectónica de placas, los científicos notaron similitudes sorprendentes entre fósiles encontrados en continentes hoy separados por vastos océanos. Especies idénticas de plantas y animales antiguos aparecían en lugares muy distantes, lo que sugería que esas tierras alguna vez estuvieron conectadas. Fósiles del reptil Mesosaurus se encuentran tanto en América del Sur como en el sur de África, aunque esta criatura no podría haber nadado a través de un océano entero. Plantas fosilizadas de antiguos bosques formadores de carbón aparecen en continentes que hoy están muy alejados entre sí. Estos enigmas proporcionaron algunas de las primeras pistas de que los continentes se habían desplazado a lo largo del tiempo. Hoy, estos patrones fósiles ayudan a reconstruir antiguos supercontinentes, mostrando dónde las masas terrestres alguna vez se unieron en formas más grandes. Los fósiles proporcionan un mapa biológico de la geografía pasada de la Tierra, confirmando que la vida alguna vez se movió libremente a través de regiones que hoy están separadas por océanos. Revelan un mundo muy diferente al nuestro, moldeado por conexiones desaparecidas hace mucho tiempo. América del Sur y África comparten pistas geológicas coincidentes. El borde oriental de América del Sur y el borde occidental de África encajan como dos piezas de un rompecabezas antiguo. Bajo sus costas, formaciones rocosas coincidentes, depósitos minerales y estructuras montañosas revelan que estos continentes alguna vez estuvieron unidos. Capas idénticas de arenisca, roca volcánica y sedimentos antiguos aparecen a ambos lados del Atlántico. Los fósiles preservados en estas rocas muestran que las mismas plantas y animales alguna vez habitaron una sola masa terrestre conectada. Cuando el Atlántico comenzó a abrirse, el rift desgarró este paisaje compartido, dejando rasgos geológicos reflejados en continentes opuestos. Hoy, los científicos siguen utilizando estas pistas para rastrear la apertura del océano y la expansión de la dorsal del Atlántico Medio. La coincidencia geológica entre América del Sur y África es una de las pruebas más sólidas de que los continentes se desplazan, remodelando el mundo a lo largo de períodos inmensos de tiempo. La India se desplazó hacia el norte más rápido que cualquier otro continente. Entre todos los continentes que se han movido a lo largo de la Tierra, la India posee una distinción notable. Después de separarse del antiguo supercontinente Gondwana, la India inició un rápido viaje hacia el norte a través del Océano Índico. Las mediciones paleomagnéticas revelan que se desplazó a una velocidad mucho mayor que la típica de las placas, impulsada por fuerzas poderosas que actuaban debajo de ella. El veloz recorrido de la India condujo finalmente a su colisión con Asia, un impacto tan intenso que dio origen al Himalaya y elevó la meseta tibetana. Las rocas de la zona de colisión preservan la enorme compresión creada por la llegada de la India. Este viaje alteró el clima global, cambió las corrientes oceánicas y remodeló la geografía de toda una región.
El pasado acelerado de la India muestra que incluso masas terrestres enormes pueden comportarse de manera extraordinaria bajo la influencia de fuerzas profundas del manto. La colisión entre India y Asia cambió el planeta entero. Cuando la India alcanzó el borde sur de Asia después de su viaje inusualmente rápido, el impacto remodeló no solo la región, sino el planeta entero. La fuerza de esta colisión continental provocó que la corteza se arrugara, se plegara y se elevara, formando el Himalaya, una de las cordilleras más altas de la Tierra. A medida que la India continuó empujando bajo Asia, la meseta tibetana se elevó y se expandió, creando un vasto paisaje elevado que influye en los patrones climáticos de gran parte del mundo. La colisión alteró la circulación atmosférica al redirigir las corrientes en chorro y fortalecer los sistemas de vientos estacionales. Cambió las corrientes oceánicas, afectó el transporte de humedad y ayudó a dar forma al ciclo del monzón que sostiene a miles de millones de personas. El terreno elevado también expuso rocas profundas a la erosión, extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera a medida que estas rocas se desgastaban, lo que contribuyó al enfriamiento del planeta a largo plazo. Esta única colisión continental demuestra cómo el movimiento de una placa puede influir en el clima, los ecosistemas y el equilibrio global de la vida durante millones de años. El Himalaya influye en los monzones y en los vientos globales. El Himalaya hace mucho más que elevarse majestuosamente sobre el paisaje. Su enorme altura y extensión actúan como una barrera que moldea el movimiento de los vientos y la humedad a través de Asia. Cuando el aire cálido y cargado de humedad fluye hacia el norte desde el Océano Índico, encuentra el muro imponente de las montañas que obliga al aire a ascender. Al elevarse, el aire se enfría y libera su humedad, creando las intensas lluvias que definen el monzón del sur de Asia. Sin el Himalaya, el monzón sería mucho más débil y los climas de India, Nepal, Bután y regiones cercanas serían radicalmente distintos. Las montañas también influyen en los patrones globales del viento al desviar las corrientes en chorro y moldear la distribución de los sistemas de presión atmosférica. Su presencia ayuda a guiar tormentas, influir en los cambios estacionales y controlar el momento de las lluvias esenciales para la agricultura. El Himalaya funciona como un vasto motor atmosférico, transformando la colisión de continentes en patrones climáticos que sostienen civilizaciones enteras. Otros planetas muestran lo que ocurre sin tectónica de placas activa. Al observar otros mundos de nuestro sistema solar, la importancia de la tectónica de placas en la Tierra se vuelve aún más evidente. Marte, por ejemplo, muestra signos de actividad volcánica antigua, pero carece de un sistema activo de placas en movimiento. Su superficie está dominada por volcanes gigantes y llanuras antiguas que han permanecido prácticamente sin cambios durante miles de millones de años. Sin placas que reciclen la corteza, el calor interno del planeta se disipó de manera diferente. El resultado es un mundo geológicamente más quieto, con una atmósfera delgada y una historia climática que terminó congelándose en el tiempo. Venus, en contraste, posee una superficie joven y volcánica, pero sin evidencia clara de placas móviles como las de la Tierra. Su calor interno parece liberarse en episodios masivos, remodelando la superficie de forma catastrófica en lugar de gradual. La ausencia de una tectónica de placas estable ha contribuido a un efecto invernadero extremo, con temperaturas superficiales capaces de derretir plomo. Estos ejemplos muestran que la tectónica de placas no es común entre los planetas rocosos. La Tierra parece ser una excepción notable. Su sistema de placas móviles permite una liberación gradual del calor interno, la regulación del clima y el reciclaje constante de materiales esenciales. La tectónica de placas ayuda a mantener la habitabilidad de la Tierra. El movimiento continuo de la corteza juega un papel clave en la estabilidad a largo plazo del planeta. Al reciclar carbono a través de la subducción y la actividad volcánica, la tectónica ayuda a regular la composición de la atmósfera. Este equilibrio evita tanto un enfriamiento extremo como un calentamiento descontrolado.
Las montañas recién formadas se erosionan, consumiendo dióxido de carbono, mientras que los volcanes lo devuelven lentamente a la atmósfera. Este intercambio actúa como un termostato planetario que ha operado durante cientos de millones de años. Sin tectónica de placas, este ciclo se rompería. La Tierra podría volverse tan inhóspita como Venus o tan fría y árida como Marte. La interacción entre el interior profundo y la superficie ha permitido que océanos, atmósfera y vida coexistan durante vastos periodos de tiempo. La tectónica de placas es una de las razones fundamentales por las que la Tierra ha podido sostener vida compleja. La superficie de la Tierra es solo una fase momentánea. Cuando se observa el planeta a través del lente del tiempo profundo, se vuelve claro que ningún paisaje es permanente. Los continentes que hoy reconocemos continuarán desplazándose. Los océanos seguirán abriéndose y cerrándose. Las montañas se elevarán y luego se desgastarán. Las ciudades, las fronteras y las civilizaciones existen solo durante un instante geológico. Debajo de todo ello, las placas continúan su movimiento silencioso, indiferentes a la actividad humana. La Tierra no está terminada. Nunca lo ha estado. Su superficie es una obra en progreso, esculpida lentamente por fuerzas que operan a escalas de tiempo que superan la experiencia humana. Cada capa de roca, cada fósil y cada cordillera es una página en una historia que aún se está escribiendo. El estudio de la tectónica de placas revela un planeta vivo en movimiento constante. Un mundo donde el cambio no es una excepción, sino la regla fundamental. Y aunque no podamos sentir ese movimiento en nuestra vida diaria, está siempre presente, guiando la forma del planeta bajo nuestros pies.